Bienvenidos una vez más a esta primera mesa de Legal Future Day con nuestro claim Derecho a tu futuro y en esta ocasión acompañados por nuestro amigo Óscar Fernández León para hablar de habilidades de litigación off y online. Óscar siempre insiste que él es abogado en ejercicio, además es socio director de León Olarte Abogados y aunque es muy modesto porque nunca nos deja decir que es experto en habilidades profesionales, yo así lo creo y no solamente es que lo creamos, es que lo avalan sus 12 libros de los cuales me ha dicho Alberto, ni se te ocurra mencionarlos ni sacarlos. Yo como al final siempre hago lo que me da la gana, le he dicho a Óscar que obviamente iba a sacar uno de ellos porque aparte de que yo soy fan y siempre le sigo, para lanzarle el dardo y el guante acerca de el abogado y el juicio. Óscar, vamos a tener que hacer un segundo libro para hablar de el abogado en el juicio online, ¿no? Efectivamente, así es. Buenas tardes, Alberto. Óscar, la verdad que te dejamos, que hay muchísimos asistentes interesados en tu ponencia. Es un tema súper novedoso porque al fin y al cabo el juicio online ha venido para quedarse y ya veremos si muchos de ellos los hacemos únicamente online. Y creo que todas estas habilidades que tú siempre has sacado en tus 12 libros para el offline se pueden aplicar e implementar en el mundo digital. Te dejo con nuestros oyentes, quito mi cámara y nada, gracias por acompañarnos una vez más como siempre. Bueno, pues nada, lo primero, buenas tardes o buenos días. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Muchas gracias a Asociación de los Jóvenes Abogados de Madrid. Muchas gracias igualmente a Derecho Práctico. Y hoy es un día muy importante para mí porque regreso nuevamente en compañía de los compañeros de Madrid a esta conferencia. Pues bien, lo primero que quería decir es, antes que nada, mis condolencias, mi recuerdo para todos aquellos compañeros que se nos han ido durante este periodo de coronavirus, igualmente para sus familiares, para todos los que han padecido estas circunstancias, y también un recuerdo, como se ha hecho en la mesa anterior, a los compañeros del turno de oficio. ¿Por qué? Porque han sido los auténticos heraldos de la abogacía durante este periodo. Han sido aquellos compañeros que lo que han hecho es que durante este tiempo han sido la senda, la muestra de lo que es realmente la abogacía y la labor que vienen desempeñando ante grandes dificultades y grandes sacrificios. Pues bien, dicho esto, vamos a empezar la ponencia de hoy, en la cual el objetivo principal es reflexionar sobre la existencia de una serie de habilidades que pueden ayudarnos a mejorar nuestra intervención en juicio y que debemos de interiorizarlas para ponerlas en práctica o continuar poniéndolas en práctica. En segundo lugar, vamos a compartir habilidades, capacidades y técnicas que vamos a emplear en las actuaciones judiciales telemáticas de aquí al futuro. Por lo tanto, todo ello lo hacemos pensando en el presente y en el futuro que se nos avecina. ¿Qué vamos a conseguir con esta ponencia? En primer lugar, reflexionar sobre la existencia de dichas habilidades y el papel que juegan actualmente. Interiorizarlas, porque si bien las conocemos y si bien tenemos un conocimiento de las mismas y las estamos aplicando diariamente, muchas veces no están debidamente interiorizadas y precisamente lo que tenemos que hacer es implementarlas cada vez más a medida que vayamos ejerciendo en sala. Valorar la importancia de estas habilidades, porque hay veces que no se valoran lo suficiente. Y como decía antes, ir calentando motores para lo que se nos viene encima. La estructura de la conferencia va a ser la siguiente. En primer lugar, hablaremos de las habilidades offline. Las hemos definido offline porque son aquellas en las que no intervienen para nada los componentes tecnológicos. Hablaremos de competencia técnica, dominio del proceso, comunicación verbal, comunicación no verbal, autocontrol, improvisación y presencia. Y hablaremos también de las habilidades online, que son precisamente las que nacen ahora como consecuencia de los juicios digitales. A continuación, resolveremos las preguntas que se vayan planteando. Pues bien, lo primero que traigo es una frase que me gusta mucho de Beitelman y Dus, que son dos autores, doctrina, sobre litigación, en la que nos dicen realmente cómo es el juicio. El juicio oral es vertiginoso y no reserva piedad para los abogados que no sepan lo que hacer en el momento oportuno. Y esto nos lleva precisamente a la importancia, a la gran importancia que tienen las habilidades profesionales, porque estas habilidades lo que nos van a hacer es ayudarnos a desenvolvernos en el procedimiento ante las distintas circunstancias que pueden acaecer. No es suficiente la intuición,
No es suficiente el talento. Es necesario estar dotado de una serie de competencias que nos permitan avanzar por la difícil senda del procedimiento. Competencia técnica. Esta es la primera. Como decía antes la decana de Barcelona, la competencia técnica se presume, efectivamente se presume, pero es vital, es fundamental disponer de la misma para poder litigar. ¿Y qué es la competencia técnica? Pues son una serie de técnicas de conocimiento jurídico que se alcanzan gracias al estudio, la reflexión y la preparación. Dentro de la competencia técnica nos encontramos con el derecho positivo, la doctrina, la jurisprudencia, la actualización permanente, preparación y estudio eficaz del asunto en concreto, capacidad para captar el problema jurídico, diseñar una estrategia. En definitiva, es un conjunto de competencias que nos ayudan a llevar el juicio como tenemos que llevarlo cuando accedemos a una sala de justicia, con la suficiente preparación. Por lo tanto, ¿por qué es importante esta competencia? Porque defendemos unos bienes esenciales, lógicamente, y como consecuencia es una demanda el tener esa preparación en esas materias para hacer esa defensa. Lo contrario nos llevaría a situaciones de verdadera negligencia. Y en ocasiones, aunque se supone que todos los abogados tenemos la misma competencia, lo cierto y verdad es que la especialidad de los conocimientos dan valor añadido a muchos profesionales. Beneficio, autoestima y confianza cuando asesoramos, cuando negociamos, cuando vamos a juicio, la presencia que nos da en juicio, defensa activa, buenas improvisaciones y la competencia técnica lleva intrínseca, como decía anteriormente, una buena preparación del caso. Aquí tenemos una frase que va a ilustrar cada una de las competencias. La segunda competencia, dominio del proceso. Dominar el proceso para navegar por el proceso. El proceso consiste en la capacidad técnica centrada en el dominio de aspectos procesales del juicio, es decir, son aquellas normas que regulan el procedimiento, que regulan la forma, la práctica de los actos procesales. ¿Y por qué son importantes? Porque evidentemente no es suficiente tener competencia técnica. Tenemos que dominar esas reglas procesales, porque una deficiente preparación nos va a llevar a merma de oportunidades de defensa, intervenciones poco afortunadas y la consiguiente pérdida de concentración que se produce durante el juicio. Aquí tengo una serie de preguntas que quiero que veáis. Son preguntas vinculadas al proceso civil. Si una sola de estas preguntas te ha supuesto una duda, vamos por mal camino. Es decir, tenemos que conocer esto sobradamente. ¿Por qué? Porque en el proceso se pueden producir circunstancias inesperadas en muchas ocasiones que nos exigen resolver sobre la marcha y no buscar en la ley cuál es la situación en concreto. Por lo tanto, tenemos que dominar el proceso. ¿Y qué recomendaciones damos? Pues formarnos continuamente en derecho procesal, aprovechar la próxima asistencia a juicio para dar un repaso a todo el material, tener siempre nombres procesales muy a mano y estar muy atento a las reformas procesales. Aquí pongo el ejemplo siempre del futbolista, que es un gran jugador, que tiene una técnica extraordinaria, conocimiento técnico, pero que luego se encuentra que carece de las facultades procesales o el conocimiento de las reglas para poder jugar. ¿Qué ocurrirá? Que a las primeras de cambio le sacarán la amarilla o la roja directa y se tendrá que ir. Y su técnica no le valdrá para nada. Pues eso mismo es el proceso. Comunicación verbal. Comunicación verbal o expresión lingüística. Es decir, es la comunicación que hacemos a través de palabras, de dígitos y con las que transmitimos nuestro mensaje. Pues bien, nosotros los abogados, precisamente al dar consejos jurídicos, al intermediar y negociar, al intervenir en sala, que son precisamente las funciones que desarrollamos los abogados, tenemos que comunicarnos de forma debida. Y estamos hablando de comunicación verbal, del mensaje que estamos transmitiendo. ¿Cuáles son los beneficios? Si tenemos una buena expresión lingüística, comunicaremos mejor, realizaremos la función con más eficacia y éxito, y si no tenemos esa expresión verbal, pues seremos superados en interés y en atención por otros compañeros o tendremos problemas de comunicación con interlocutores como pueden ser los clientes, los propios compañeros o jueces. Por lo tanto, es fundamental tener esta comunicación, que se debe de caracterizar por claridad, sencillez, brevedad, naturalidad, severidad en la exposición y precisión. Hay que ser claro en el mensaje, tiene que ser un mensaje sencillo, tiene que ser, a ser posible, breve, natural. No hay que aparentar, no hay que imitar, tienes que ser tú mismo,
tiene que ser severidad en la exposición. Estamos en un tribunal de justicia y, por lo tanto, es exigible y es fundamental un cierto decoro y una comunicación acorde con unas normas del auditorio al que nos estamos dirigiendo. Y hay que ser preciso, claro, concreto, lo que se enlaza con la brevedad. Aquí tenemos otra frase. Y la comunicación no verbal no podía faltar. La comunicación verbal es la que llevamos a cabo mediante el lenguaje no verbal. Gestos, apariencia, postura, mirada, expresión, los elementos paralingüísticos de la voz, etcétera, etcétera. Es decir, con esta comunicación lo que hacemos es que transmitimos a través de la voz y a través del cuerpo nuestro mensaje. Está compuesta por la paralingüística, la cinesia y la prosémica. La prosémica es la proximidad, la cinesia son los gestos corporales y la paralingüística se encarga de estos elementos de la voz, el timbre, el tono, el ritmo, la velocidad, el volumen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante? Porque en toda comunicación se une el lenguaje verbal y el no verbal. Y el no verbal sirve de apoyo a las informaciones que estamos dando a través del lenguaje verbal. Por lo tanto, es fundamental esa coordinación entre ambos. Tal es así la importancia del no verbal que cuando hay dudas e interpretaciones entre el verbal y el no verbal, va a prevalecer siempre el lenguaje no verbal. Por lo tanto, es muy importante que en sala, que además tenemos que tener en cuenta que vamos con una toga y solamente se nos ve la cara y se nos ven las manos, pues tenemos que sacar el máximo partido de la comunicación verbal para que ese mensaje, esa expresión lingüística, llegue a su destinatario con absoluta claridad. Beneficios, los mismos que la verbal. Tendremos más facilidad para comunicarnos, para transmitir nuestro mensaje, para llegar, para resonar en nuestro auditorio y si no la tenemos, pues probablemente nuestro discurso no será atendido como realmente merece, sino que se verá de alguna forma entorpecido por esa falta del mensaje no verbal. Ejemplos prácticos. La forma en que el juez nos saluda, en cuanto nos saluda el juez lo observamos y ya podemos ver del modo en el que se encuentra, la forma de articulación de la otra parte de interrogar al informar, cómo nos responde un testigo, la manera que el juez nos mira cuando nos dirigimos a él haciendo el alegato, los movimientos corporales del juez y el testigo mientras lo interrogamos o informamos, el tono que emplea el juez cuando se dirige a nosotros a cualquier parte. Todos esos elementos, si los observamos debidamente, nos van a dar una información muy buena para poder adaptarnos y realizar nuestro desarrollo de nuestra estrategia en sala. Atención plena, que también le llamo mindfulness jurídico. ¿Esto qué significa? Es una habilidad que se basa en prestar atención con mucha intención a todo lo que nos está ocurriendo en el juicio durante el mismo. Es decir, nos estamos percatando momento a momento de todo lo que está ocurriendo y vivimos un proceso en el que focalizamos nuestra atención en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Por tanto, de ahí el término mindfulness jurídico, porque estamos concentrados en lo que está ocurriendo. ¿Y por qué es importante? Porque generalmente en juicio estamos un poco nerviosos, estamos preocupados por muchas cuestiones, estamos nerviosos y por lo tanto una de las mejores formas de eliminar esa situación es estar presente. Pero ¿por qué es importante también? Porque no nos podemos perder nada de lo que ocurre en el juicio. El juicio está suministrando continuamente informaciones y tenemos que tomar decisiones continuamente, incluso cuando no tenemos el uso de la palabra. Por lo tanto, es fundamental esa atención a la que me estoy refiriendo. Beneficio, percibiremos una realidad objetiva, clara, dispondremos de una visión completa que nos permitirá tomar mejores decisiones y podremos ejecutar mejor todo lo que hemos planificado antes del juicio. Adaptaremos nuestros interrogatorios a la característica y personalidad del testigo porque lo estamos observando. Sabremos refutar los argumentos adversos con mayor eficacia. Nuestro alegato lo adaptaremos a las circunstancias del juicio y al estado anímico del juez y a las cuestiones de tiempo y lugar en el que nos encontremos. Y nuestra escucha activa será muchísimo mayor. Algunos ejemplos prácticos. Pues fijaros, simplemente cuando se esté desarrollando el juicio, cumpliendo con todas estas características que tenemos aquí, pues observaremos al testigo mientras responde a las preguntas de la parte contraria en el interrogatorio directo, antes que lo interroguemos nosotros. Veremos cómo responde a nuestras preguntas. Observaremos al juez mientras estamos interrogando y está respondiendo el testigo. Observaremos al compañero mientras informa, si se dirige a nosotros o se dirige al juez. E incluso hasta el público, podremos observar al público y recibir un feedback interesante en algunas ocasiones respecto al mismo. Por lo tanto, la atención plena es, junto a la comunicación verbal y no verbal, fundamental también para el desarrollo del juicio. Aquí tenemos, por ejemplo,
un letrado que está actuando con atención plena en el juicio. Fijaros la mirada, fijaros la postura, fijaros las manos, concentración absoluta, ¿no? Bueno, pues aquí la atención plena ninguna. ¿Qué ocurre? Que tiene los ojos cerrados, pero en ocasiones estamos así, con los ojos abiertos. Hemos hecho nuestro interrogatorio, le toca al otro y nos relajamos. Hemos hecho nuestro alegato, le toca al otro compañero y nos relajamos. No nos podemos relajar, hay que mantener siempre la postura anterior que hemos visto. Por lo tanto, la atención plena es vital. Tenemos otras dos frases muy interesantes. Autocontrol. Es la habilidad que ante la aparición de emociones permite al sujeto canalizar estos impulsos, estas emociones y dirigirlas a los objetivos profesionales que tenemos en ese momento. Es decir, sacar partido de las emociones en lugar de que éstas resten, que sumen las emociones. Nos ayuda a mantener la calma, a pensar con claridad, controlar el estrés en los momentos punta de estrés y sobre todo nos ayuda a tomar las mejores decisiones posibles. ¿Es importante? Fundamental, porque nosotros estamos en un escenario en el que la emoción está a flor de piel continuamente y por lo tanto tenemos que saber controlarnos y no dispararnos a la primera de cambio, sino que tener ese autocontrol es fundamental para no depender del impulso, sino depender de nuestra reflexión. Aquí, esto es una habilidad totalmente enlazada con lo que es la prudencia que tenemos que tener siempre en sala. Por tanto, aquí tenéis los beneficios de los que venimos hablando. Control de impulso, reflexión a la hora de actuar y luego pues nos hace ser motivadores, transparentes, optimistas, proactivos. Por supuesto que el autocontrol es así. Es más, es una de las habilidades esenciales de la llamada inteligencia emocional. Ejemplos prácticos. Imaginemos que nos enfrentamos con un testigo, con una parte, con un perito, que discutimos con un juez, que el abogado contrario tiene una actitud descortés con nosotros cuando está haciendo su alegato o durante cualquier intervención en el juicio. Cuando las cosas no nos salen como queremos en un interrogatorio, siempre podemos utilizar el autocontrol. Eso sí, nunca privando los derechos de nuestro cliente ni nuestra dignidad profesional. Pero en todas estas situaciones podemos controlarnos y utilizar los medios legales que existen y no entrar en el barro de las emociones, que lo que van a hacer finalmente es que nos vayamos a perjudicar. Como dice aquí esta frase de Osorio y Gallardo. Improvisación. ¿Qué es la improvisación? La improvisación viene siendo entendida como hacer algo que no se tenía previsto o preparado en el momento. Hacer algo con lo que tenemos, con los medios que tenemos en ese momento porque no contábamos con que se iba a producir. ¿Es importante para el abogado? Absolutamente, porque siempre en juicio se pueden producir situaciones imprevistas. Es más, si estamos nerviosos antes de entrar en un juicio, tanto los jóvenes como los veteranos, es precisamente por esa razón, porque no estamos seguros de lo que va a pasar, porque se pueden producir situaciones imprevistas con las que no contamos. Es más, yo creo que en un 90% de los juicios, cuando salimos, han ocurrido cosas con las que no contábamos que se van a producir. Y hay que estar preparado para responder a esa improvisación. Los beneficios de la improvisación es que sabemos que se pueden producir esos imprevistos, conociendo el derecho, la materia sustantiva, la competencia técnica y conociendo el proceso, dispondremos de las herramientas necesarias para poder salir adelante y sabremos reaccionar con soltura ante estas situaciones. Por lo tanto, la improvisación debemos de entenderla no como una capacidad de ingenio o de talento. Todo lo contrario, está basada en unos conocimientos previos que están ahí, tanto procesales como técnicos, que cuando llega el momento van a surgir, van a aparecer y van a dar respuesta a la situación que se cree. Aquí tenemos algunos de los ejemplos prácticos que se nos pueden producir durante un juicio. Interrupción durante la exposición oral de un informe, tiene usted 5 minutos para terminar, vaya terminando, etcétera. Nos interrumpe el adversario durante nuestra exposición, lo cual es raro. Interrupción del juez o del adversario mientras interrogamos. Por ejemplo, nos hacen una impugnación de una pregunta, apercibimiento de retirada de palabras, momento de muchísima tensión en la que se puede producir una situación bastante complicada en la que hay que improvisar favorablemente con autocontrol o puede ocurrir la interrupción del público o del mismo testigo al letrado mientras está hablando. En esos momentos tenemos que tener capacidad para responder y solventar la situación en la que nos encontremos.
Aquí tenemos otra frase en la que se nos explica esa cuestión de la base de los libros que tenemos que llevar en la mente. Y la última que vamos a dar hoy en relación con los juicios online, que es la presencia. ¿Y qué es la presencia? Pues fijaros, es un modo de estar, un modo de parecer, un modo de actuar del abogado cuando llega a juicio y que genera una percepción favorable del mismo. Llega el abogado a sala y el juez dice: hombre, si este es fulanito, muy bien, vamos a ver cómo va hoy. El juez nos conoce porque tenemos presencia. ¿Y por qué tenemos presencia? Porque hemos actuado anteriormente ante ese juez o han oído hablar de nosotros porque lo hacemos bastante bien, porque somos corteses, educados, profesionales, etcétera, etcétera, y saben que vamos a hacer un juicio o a desarrollar un juicio con fluidez, con la máxima eficacia para todas las partes. Por lo tanto, en estos casos es muy importante tener esa presencia. ¿Y cómo se consigue? Pues con una excelente preparación del caso, con respeto a las normas deontológicas, con confianza para superar esa incertidumbre de las que hablamos anteriormente, transmitir una apariencia confortable de encontrarte bien en sala como te encuentras, transmitir seguridad y confianza. Es decir, un abogado con presencia es un abogado con autoestima. Es decir, que cuando entra en sala se siente seguro y confiado de que lo va a hacer correctamente y de que si surgen imprevistos los va a resolver. Podrá salir más contento o menos contento del juicio, pero va a saber que ha hecho todo lo que tenía que hacer en ese momento. Por lo tanto, yo creo que es un objetivo de todos los abogados conseguir esa presencia e ir ganando reputación, que es la palabra que está completamente asociada a ese término. Aquí tenemos otra frase. Y yo os diría de que hay muchas más habilidades de litigación online: organización, visualización, argumentación, memoria, imaginación, empatía, etcétera. Hay muchas más, pero en el espacio de tiempo que tenemos, pues hemos querido destacar las más importantes. Yo os pido ahora que hagáis una reflexión y de todo lo que hemos hablado, penséis dónde os encontráis vosotros. ¿Tengo una competencia técnica adecuada? ¿Domino el proceso? ¿Me comunico bien transmitiendo un buen mensaje, tanto de palabra como con el lenguaje no verbal que debe de ampararlo? ¿Tengo autocontrol en sala? Mm, ¿Tengo presencia? La suma de todas estas habilidades. Pues una reflexión nos puede ayudar de alguna forma a interiorizar aquellas que más nos interesen y seguir creciendo y seguir aprendiendo en todas estas habilidades. Bueno, pues dicho eso, vamos a pasar a lo que son las actuaciones judiciales telemáticas. Yo voy a dar una serie de tips. Lo primero que tengo que decir es que todavía no he hecho ningún juicio telemático. He asistido a alguna declaración de un menor, etcétera, pero no he asistido a ningún juicio todavía. Y por tanto, lo que os voy a contar es fruto del estudio, de reflexión, de comentarios con otros compañeros e incluso de alguna reunión que he tenido con un experto en comunicación que me ha transmitido pues su opinión respecto a esta situación. Por lo tanto, entre todos vamos a ir ampliando estos conocimientos sobre lo que es el juicio online. En primer lugar, una serie de recomendaciones. Lo primero que tenemos que tener en mente es que hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno absolutamente nuevo, en el que se van a producir fallos técnicos, fallos humanos, descoordinación, incluso nuestra propia preparación no va a ser la preparación más adecuada para, para este tipo de juicio, desarrollarlo, porque es lógico, los jóvenes lo van a tener más fáciles, lo vayan a tener más fáciles, los más veteranos puede que lo tengan un poquito más difíciles, pero hay que tener paciencia, como todo, como tuvimos con LexNet y como tenemos que tener ahora con esto. Darnos cuenta de que con los juicios telemáticos vamos a perder mucha perspectiva. No es lo mismo estar en una sala de justicia que estar delante de un ordenador viendo las caras de las distintas personas que intervienen. No vamos a detectar sutilezas, pequeños detalles, elementos que antes nos ayudaban con esa atención plena que decía antes. Ahora vamos a tener esa falta. La práctica en vivo va a hacer que vayamos adquiriendo habilidades. Yo si estuviera pendiente de un juicio telemático, estaría deseando, porque creo que es fundamental ir practicando. Es más, yo recomiendo que cuando se celebre un juicio telemático asistamos los demás compañeros del despacho a verlo, a poder ver cómo se desarrolla el juicio, porque es que tenemos que ir aprendiendo cada vez más. Lógicamente, tenemos que tener, antes de celebrar un juicio telemático, un conocimiento mínimo exigible. Hay que conocerse todos los protocolos y guías que vayan saliendo,
toda la normativa procesal que se publique sobre juicios telemáticos, conocer los aspectos técnicos, dominar los aspectos técnicos en los que nosotros tenemos que participar y, como decía antes, observar otros juicios telemáticos para adquirir ese conocimiento. No podemos lanzarnos alegremente. Si antes tenías un juicio, lo que hacías era preparar simplemente todo el material y te ibas a juicio. Pero es que ahora tenemos que hacer como cuando fuimos a la primera audiencia previa al primer juicio. Tenemos que coger y habituarnos a ver otros casos. El abogado que va a tener un juicio por primera vez ante un jurado, pues se ocupa de ver varios juicios con jurados. El abogado que va por primera vez al Tribunal Supremo, pues intentará acceder a alguna vista del Supremo para poder tener ciertas habilidades. Aquí pasa exactamente igual. Tenemos que observar estos juicios telemáticos. Vestuario. ¿Cómo nos vestimos? Esto siempre es un tema delicado. Bueno, pues yo os digo que exactamente igual que los juicios presenciales. Ya sabéis que mientras dure el coronavirus, pues la toga no va a ser perceptiva, pero en cuanto se acabe, pues vamos a tener que seguir utilizando la toga. Es más, teniendo en cuenta que el primer plano o el medio plano va a ser lo que se va a ver inicialmente cuando intervenga el abogado, pues existe un riesgo de distracción y de llamada de atención por parte del auditorio respecto a factores que no tienen por qué observarse en el juicio. Hay que fijarse en el abogado, en lo que dice, no en cómo va vestido. Por lo tanto, prohibición absoluta de llevar la ropa que no llevaríamos en un juicio. Es decir, esto es una traslación de un juicio real a un juicio virtual. Por lo tanto, no debe de haber ningún problema en vestuario. Esto lo digo porque en el tema de las videoconferencias entre compañeros, con clientes, etcétera, ya sabéis que existe ahí una dinámica de cierta flexibilidad que en ocasiones acaba en tragedia, entre comillas, con un cliente porque aparece alguien o porque vamos vestidos de una forma que no es la más apropiada. Organización. Como decía, hay que controlar los requerimientos técnicos. Doy por reproducido lo dicho anteriormente. Preparar los documentos que vamos a compartir adecuadamente, tenerlo todo preparado para compartirlo vía telemática, tratar de no levantarnos de la silla, no podemos levantarnos de la silla, aunque sea por un documento. Ese documento tiene que estar ya en la mesa. Es decir, tener la mesa exactamente igual de preparada que la tendríamos en juicio. ¿Para qué? Para evitar situaciones de que desapareces de la cámara creando un impacto muy negativo y perdiendo esa flexibilidad y fluidez procesal que vas a tener durante el juicio con el juez. Y el espacio tiene que ser siempre un espacio limpio y despejado. Aunque no se vea, no importa que no se vea, lo importante es que tú estás aquí y tú estás manejando toda la información con la máxima comodidad. Iluminación. Esto es un detalle importante. Fijaros, la iluminación facilita que el rostro se distinga, que es lo que tiene que verse, el rostro que es el que comunica principalmente. Pues bien, hay que procurar que la luz esté lo más igualada posible en el rostro. ¿Qué ocurre? Si yo abro una ventana, yo tengo una ventana aquí, por ejemplo, si la tengo abierta completamente, me va a dar la luz aquí. Y entonces el rostro va a estar una parte sombría y otra parte oscura. Si tenemos detrás una ventana abierta, va a entrar la luz y no se nos va a ver prácticamente. Mejor tenerla delante. Por lo tanto, tenemos que hacer una serie de pruebas primero para que la luz haga que se vea el rostro de una forma lo más correcta posible dentro de las circunstancias y las condiciones que tengamos en la habitación. Mejor que la luz sea natural, si es posible. Y si no tenemos luz natural, es muy buena utilizar el LED regulable. ¿Por qué? Porque podemos regularlo hasta que tengamos el rostro de la forma más adecuada. Por lo tanto, la iluminación es un factor muy importante. El entorno. El entorno tiene que ser profesional. Un entorno que transmita de que está hablando un profesional. Si no tenemos un entorno profesional en ese momento, porque estamos en casa, etcétera, pues buscamos un fondo neutro, con colores claros, pero siempre transmitir profesionalidad. Hay también compañeros que utilizan imágenes profesionales. En la red podemos encontrar imágenes profesionales que podemos ponerla de fondo. Una biblioteca, algunos muebles de despacho, algún cuadro, etcétera, se pueden poner también. No utensilios que distraigan. No podemos rellenar la biblioteca de cositas, de regalos, de cuadros, de fotos, etcétera, que hagan que cuando estemos hablando, pues que nuestro auditorio esté pendiente de lo que tenemos detrás. Es lógico que lo hagan porque durante un tiempo la persona tiende a distraerse y es lógico que observe algo. Pero de ahí a que esté todo el tiempo mirando y distrayéndose con las cosas, va un mundo. El entorno silencioso. Hay que cerrar la puerta y hay que impedir que entre absolutamente nadie, y más en juicio. Y evitar, como forma de vestir, camisas, por ejemplo, con rayas, porque distorsionan mucho la imagen y por lo tanto es preferible que no sean camisas con rayas. Y siempre
También es recomendable que si tienes un fondo oscuro, camisa blanca, si tienes un fondo claro, camisa un poquito más oscura. Son normas que se suelen utilizar en esta técnica. Distracciones. Este es otro de los elementos clave, las distracciones. Cuando estamos hablando con compañeros, con amigos, con algún cliente en ocasiones, pues hay veces que tendemos a distraernos. Entramos en Twitter, entramos en Facebook, miramos el correo, etcétera. Lógicamente esto no va a ocurrir aquí, pero tampoco podemos distraernos, porque podemos mirar hacia otro sitio, distraernos con algo que estamos viendo, pensar en nuestras cosas. Tenemos que tener la máxima concentración. Recordar la atención plena de la que hablábamos anteriormente. Hay que mantener esa atención plena en todo momento. Y por supuesto, cerrar todos los comandos que tengamos para no tener esa tentación de coger el ratón y mirar mientras el otro abogado está hablando o se está haciendo un interrogatorio, pues distraernos. No podemos distraernos en ningún momento. ¿Y por qué? Porque luego vamos a tener mucha dificultad de recuperar esa información que nos va a hacer falta para desarrollar el juicio. Comida o bebida. Lógicamente, si estamos en un juicio, lo más que podemos llevar es bebida, eso lo sabemos todos. Y cuando hablo de bebida, generalmente hablo de agua. No creo que haya ningún problema con tener una botella o un vaso de agua mientras estemos en un juicio. Si tenemos alguna duda, pregunta a su señoría y no habrá ningún tipo de inconveniente. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque podemos tener la tendencia a ponernos un cafelito, o ponernos un té y sacar la taza del té. Yo no lo veo desde luego muy apropiado, porque esto es una traslación del juicio offline a juicio online. Y si allí no tomamos café, tampoco lo vamos a tomar aquí. ¿Eh? En cuanto al lenguaje verbal, es muy importante también el paralenguaje. Sería en este caso el lenguaje no verbal. El paralenguaje es muy importante. Aquí hay que hablar con un ritmo, con una velocidad más lenta de la que empleamos en un juicio. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a las tecnologías, a los problemas que puede haber, a interferencias, etcétera, y es preferible hablar con la máxima claridad. El volumen tiene que ser un volumen adecuado a el mensaje que estamos dando y ahí no hay ningún tipo de variación. La entonación normal, la dicción tiene que ser más clara posible por los motivos que he dicho anteriormente y el uso de las pausas también es perfectamente posible como consecuencia de nuestra intervención forense en cualquier estado. En cuanto a la mirada, tenemos tendencia a mirar a las imágenes que estamos viendo. Es decir, yo si estoy hablando con vosotros trato de mirar al cursor, a lo que es al visor. Pero en ocasiones, cuando está hablando otro, estás mirando a la pantalla porque está hablando y lo estás mirando. Entonces, la tendencia que vamos a tener todos es que cuando estemos hablando vamos a estar mirando al juez y nos vamos a estar dirigiendo al juez. Error. Tenemos que mirar al visor porque mirando al visor estamos mirando a sus ojos, que es exactamente lo mismo que hacemos en sala. Por lo tanto, es muy importante colocar al visor a la altura de los ojos para que sea más fácil. Si podemos modificar la ventana, podemos poner la ventana junto al visor porque así nos va a ser más fácil todavía ver al juez e incluso mirar al juez como si estuvieras mirando a el visor. Por lo tanto, esto también es muy importante y esto sí que hay que acostumbrarse porque la tendencia que vais a tener va a ser hacer miradas continuamente a los distintos protagonistas que nos vamos a encontrar en la pantalla, incluso cuando estemos hablando. Y eso le resta credibilidad al mensaje y le resta atención al mismo. El rostro. El rostro es clave, porque es todo lo que se ve. Y por lo tanto, el rostro lo que hace es que transmite lo que sentimos y lo que estamos pensando incluso. Por lo tanto, nuestro estado de ánimo. La videoconferencia va a magnificar nuestro rostro. Por lo tanto, como digo aquí, hay que poner cara de póker. Cara de póker significa que vamos a estar continuamente transmitiendo nuestro mensaje y cuando se produzca cualquier circunstancia que nos altere, que no nos guste, etcétera, etcétera, tenemos que seguir manteniendo ese tono, esa mirada, porque inmediatamente cualquier gesto, cualquier comentario, etcétera, etcétera, se va a notar. Por supuesto, es muy importante aquí que se me haya pasado el tema del micrófono. El micrófono, cuando no te toca hablar, tienes que quitarlo. ¿Por qué? Porque se puede oír cualquier comentario que le hagas a algún compañero que esté contigo acompañándote, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con el factor del sonido. La postura corporal, exactamente igual que en sala. La postura corporal transmite la intensidad de la emoción que estás viviendo tú en ese momento y transmite personalidad, carácter y estado de ánimo. Por lo tanto, si queremos obtener la atención de las personas que están hablando con nosotros, tenemos que adoptar una postura corporal de atención también, de interés. ¿Y eso cómo se consigue? Simplemente estando sentados, incorporándonos un poquito hacia adelante, como hacemos cuando estamos en juicio.
Es decir, estando incorporando hacia adelante y haciendo el uso del resto del lenguaje, de las manos, del cuerpo, etcétera, etcétera, de la forma más equilibrada posible y ajustada siempre al marco en el que vamos a estar trabajando. Leve inclinación adelante. Si resulta que hemos terminado de interrogar o ya hemos hecho nuestro alegato y ahora le toca al otro, lo que no podemos hacer es echarnos hacia atrás, porque nos van a estar viendo y nos van a ver mejor todavía que en el juicio, porque en el juicio el juez está dirigiéndose a la otra parte y escuchando a la otra parte, pero aquí va a estar viendo en una imagencita todo lo que estamos haciendo y cualquier mínimo movimiento se va a manifestar con mucha más claridad que si estuviéramos en sala. La gesticulación, muy importante. Las manos tenemos que utilizarla para acompañar, para ilustrar al mensaje y para darle sentido. Pero mucho cuidado, las manos se van a ver mucho si utilizamos un plano más grande. Entonces, en estos casos, no podemos estar moviendo continuamente las manos, porque van a generar distracción en el auditorio nuevamente. Tiene que ser un uso prudente. Nada de coger objetos, nada de juguetear con objetos, etcétera, etcétera. Sino que si no queremos que se vean las manos porque consideramos que no lo hacemos adecuadamente, busquemos un plano más cercano y si podemos utilizar las manos porque vemos que son favorables y así es como debe de ser en cualquier caso, pues que se vean nuestras manos. Pero ojo con los movimientos continuos y desaforados a la hora de hablar. Informar al cliente. Claro, yo puedo estar preparadísimo para un juicio oral, pero es que si mi cliente va a tener que intervenir también así, vamos a darle un poquito de norma, vamos a hablarle del vestuario, de la iluminación, del lenguaje verbal, no verbal, de las distracciones, etcétera, etcétera. Aunque lógicamente ellos probablemente declaren en unas salas especiales que se van a formar, no está mal explicarle absolutamente todo lo relativo al juicio verbal, igual que hacemos cuando lo preparamos antes de cualquier tipo de juicio. Por lo tanto, al cliente hay que informarlo. Y tips técnicos, silenciar el micrófono, lo hemos dicho anteriormente. Generalmente es mejor el uso de auriculares porque tú estás escuchando con absoluta claridad todo lo que se te dice y tu comunicación es mucho más perfecta y sin interferencia. Es bueno identificarse también siempre que soy el abogado defensor, el abogado de la acusación, el fiscal, etcétera, etcétera. Incluso si fuera posible utilizar algún anagrama en el que se vea la parte en la que tú eres. Y el empleo de la luz, repito, muchísimo cuidado con él. Hay que ser flexible. ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos que comprender las dificultades en las que estamos y transmitir cuando intervengamos en juicio la importancia de esa flexibilidad. Y también tener en cuenta de que muchas de las vistas que se van a celebrar pues son muy creativas, todo es nuevo. Por lo tanto, si tenemos alguna opción de hacer algún tipo de recomendación, hagámosla. Podemos influir sobre el juez o el magistrado en algún momento sobre alguna medida que se pueda adoptar en estos primeros juicios telemáticos que puedan favorecer el desarrollo del mismo. Seamos valientes en ese aspecto y si tenemos que decirlo, digámoslo, porque sí. ¿eh? Bueno, pues, y finalmente, práctica, práctica y práctica. Podemos practicar con la plataforma, podemos visualizarnos, tenemos montones de plataformas en las que podemos vernos a nosotros, grabarnos y adquirir destrezas. Es muy importante. Si esto se consolida, como todos esperamos que se consolide, pues la habilidad de saber comunicar en un juicio, de tener comunicación verbal, no verbal, esa atención plena que hablamos anteriormente, etcétera, etcétera, nos van a permitir tener mayor eficacia y mayor éxito en nuestras actuaciones. Y finalmente deciros que no es mala idea tener un colaborador que nos asista en estos primeros juicios, que observe las reacciones y que nos ayude a ir aprendiendo a medida que vayamos haciendo todos estos juicios. ¿Recordáis el principio? ¿Qué vamos a conseguir? Reflexionar sobre la existencia de las habilidades y el papel que juegan. Espero que hayamos reflexionado y que en un futuro reflexionéis también. Interiorizar aquellas que necesitamos en el presente y en el futuro. También espero que en esta charla hayáis interiorizado alguna que estaría por ahí un poquito suelta. Valorar la importancia que tienen todas. No todo es competencia técnica. Ya se presume. Lo demás es lo que suma y lo que genera ese valor. Y por lo tanto, hay que ir calentando esos motores para lo que se nos avecina con los juicios telemáticos. Así que muchísimas gracias a todos y nada, paso para las preguntas si tenéis alguna. Muchas gracias.
Gracias a ti, Óscar, por la ponencia. Te voy a formular algunas de las preguntas que nos han ido llegando. También recordar a los asistentes que pueden hacerlas directamente en el apartado preguntas, escribiéndola y la leeremos. Y también recordarles que en el apartado de documentos tienen la presentación que acabas de realizar. La primera pregunta es de una compañera que dice que si crees que sería importante que en los grandes despachos o que en las empresas se centraran en estas competencias y estas habilidades respecto de sus abogados. Dice que cree que no se le da la importancia que merecen con las consecuencias que en muchos casos ello conlleva pues a la hora de afrontar un juicio con determinadas garantías. Absolutamente de acuerdo. Es decir, yo creo que los grandes despachos, los medios y los pequeños tienen que hacer este esfuerzo. Es decir, tienen que hacer este esfuerzo de, digamos que, ir implementando esas habilidades y darle la posibilidad a los compañeros que vayan avanzando. Me consta que lo están haciendo muchos despachos y también a nivel colegio se está haciendo. Es decir, a través de las secciones de habilidades profesionales, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Sevilla la tenemos, en habilidades profesionales estamos permanentemente y continuamente tratando de transmitir habilidades desde lo que son gestión de despacho, negociación, inteligencia emocional, etcétera, porque consideramos que son claves desde hace ya muchos años. Hace más de 10 años ya que se hizo un informe en el que se demostraba, creo que fue de ISTE, se demostraba que la importancia que tenían una serie de competencias que eran competencias blandas, como se llaman, ¿no? Sobre o en relación con las competencias técnicas que se presuponen siempre y que deben de ser como complementadas para todo esto. Tú puedes tener muchos conocimientos técnicos que si vas a un juicio y no tienes una serie de habilidades de litigación, vas a tener problemas. Y tú puedes ser un magnífico abogado que como no tengas habilidades comerciales, te vas a encontrar con el problema de que te vas a quedar sentado en tu despacho sin que venga un solo cliente. Por lo tanto, y si eso le añadimos las competencias de transformación digital, ya ni te hablo. Muy claro, Óscar. La siguiente pregunta es de Alex. Dice que tiene un par de preguntas. La primera sería los consejos que puedes dar para interactuar ante un juez hostil. Dice que, por ejemplo, pues él se encuentra con el caso de los jueces de laboral cuando uno suele representar a los empleadores. Y la segunda dice si es recomendable que en los juicios virtuales, en los juicios online, se utilicen diapositivas PPT, o sea, que se haga algún tipo de presentación mediante diapositivas. Bueno, en cuanto a la primera cuestión es muy difícil, ¿no? Porque obviamente si te encuentras con un juez con cierta hostilidad hacia tu papel y tu posición, yo siempre recomiendo lo mismo. No puedes perder la calma, nunca, jamás perder la calma. Decía Calamandrei que el abogado que entra en pendencia con un juez es igual que un alumno que se pone a pelearse con el profesor durante el examen, ¿no? Es cierto. Lo que también es cierto es que los abogados tenemos también que proteger los intereses y los derechos de nuestros clientes y la dignidad de la profesión. Y por lo tanto, que haya una hostilidad se puede aguantar, se puede mantener con la compostura, con el respeto, con la cortesía. Si hay descortesía, mantén la cortesía, pero ejerce los derechos que tengas que ejercer. Si tienes que protestar en una situación de esta, protesta. Si ves que tu dignidad o los derechos de tu cliente se ven afectados, hazlo. Pero en ningún momento puedes caer en perder los papeles, porque entonces, al final, aunque luego todo se pueda regularizar en el futuro tras una serie de recursos, etcétera, etcétera, vas a pasar un rato muy malo porque te puedes encontrar con un problema ante un enfrentamiento con un juez. Recuerda que el juez es el árbitro del partido y el juez te puede sacar tarjeta roja, así de claro. Pero como digo, hay que tratar de mantener la compostura y tener esa cara de póker y seguir insistiendo siempre en la defensa de los derechos. Cuando esa defensa de los derechos se ve afectada, tienes que hacer consignar tu protesta. Y si es contra tu dignidad de la profesión, un tanto de lo mismo. Existe el amparo profesional, existen muchas instituciones que pueden ayudarnos a los abogados y en eso los colegios tienen un papel importantísimo que transmitir. En cuanto a la segunda, a mí me parece una magnífica idea. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacer un alegato con un PowerPoint? A mí me parece una idea extraordinaria. Es decir, el guión que utilizamos nosotros cuando estamos utilizando, desarrollando un alegato, ¿por qué no podemos exponerlo, hombre, más bonito, no con tantas cositas que le ponemos encima, pero ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos plantear la nota de la prueba en una audiencia previa, en un PowerPoint, para que se vaya explicando, etcétera? Son esas recomendaciones de las que hablaba antes y que podemos los letrados ir sugiriendo precisamente a los jueces, a todas aquellas personas que van a intervenir en este proceso en el que como operadores jurídicos todos tenemos que colaborar. La siguiente pregunta es de Irene. Dice que quiere saber un poco más sobre el tema del mindfulness jurídico que has comentado antes, que le ha llamado la atención, ¿no? Que ponerle el apellido de jurídico, saber si realmente es como una rama específica o si al final son
las mismas bases que puede tener el mindfulness normal? Bueno, lo siento, no existe como rama ni tal, es simplemente una que a mí se me ha ocurrido. Es decir, a mí me gustan mucho los temas de mindfulness, en fin, toda esta materia. Entonces he leído bastante sobre mindfulness. Entonces, claro, cuando se me ocurrió escribir sobre un post sobre esta materia, sobre la atención plena, la atención en juicio, digo, bueno, ¿y por qué en lugar de atención en juicio? Atención plena. Es decir, que yo esté absolutamente concentrado con toda mi energía en el acto del juicio. Y de ahí vino lo de mindfulness jurídico, que yo creo que puede ser acertada, porque en el fondo lo que significa es estar con plena atención, sin juzgar a nadie, sino concentrado en tu objetivo. Y además, cuando he estado en sala, he intentado actuar con ese principio y realmente en cuanto me despistaba un poco y hacía algún comentario, mira, rápidamente me cortaba el comentario y me centraba en lo que me tenía que centrar. Porque en el juicio, todo lo que son las emociones, las animosidades, etcétera, etcétera, pueden ser buenas hasta cierto punto para guiar un poco también tu forma de actuar, tu forma de informar, tu forma de preguntar. Pero cuando pasan una raya, ya te estás perjudicando. Y la mente, cuando empiezas a pensar sobre esos temas, sobre, mira lo que está diciendo este, hay que ver, se va a enterar, yo no sé qué, ya eso te empiezas a perder. Ahí no hay mindfulness jurídico. El mindfulness jurídico es cuando estás concentrado en lo que está ocurriendo y estás valorando positivamente todo lo que está ocurriendo para tomar una decisión. El abogado que hace mindfulness jurídico es el que está sentado en sala y lo está viendo todo. Está mirando al abogado contrario, pero sabe que hay uno del público que se está rascando la oreja, metafóricamente hablando. Bueno, pues eso es la atención plena. Yo considero que es muy importante porque se pierden muchas oportunidades en juicio, muchísimas, como consecuencia de no estar atento. ¿Cuántas veces hemos hecho una pregunta a un testigo leyéndola, cosa que no debe hacerse, y cuando nos está respondiendo estamos leyendo la siguiente, nos contesta una barbaridad y le seguimos preguntando con el guión que traíamos? Pérdida de atención plena. La atención plena es, yo pregunto, escucho al testigo, responde, le hago la pregunta, bien sin leerla o bien leyéndola, pero habiéndolo escuchado. Ahí es donde se manifiesta esa atención. Pero bueno, a lo mejor lo podemos promocionar, eso del mindfulness jurídico, y ponerle la R detrás, ¿no? Ya veremos. Lo patentamos, Óscar, seguro. Sí, sí. Mira, la siguiente pregunta es de Ignacio. Dice si hay preguntas, si hay algún truco o de qué forma es posible recomponerse tras una discusión con un juez. Dice que le ha ocurrido en varias ocasiones y que esto además, ese contratiempo, pues le afecta posteriormente el desarrollo del juicio, le hace estar pues más irascible y le hace perder la concentración. Totalmente, totalmente. Eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Autocontrol. Es decir, yo creo que si eso te ha ocurrido y es algo que te preocupa, léete sobre autocontrol. Inteligencia emocional son 4 habilidades: autoconciencia, autocontrol, empatía y capacidad social. Esas son las básicas que establece que se establece por Goleman, Daniel Goleman. Pues bien, lee un poquito de eso, familiarízate con ese tema y trata de ir aplicándolo poco a poco, no solamente en juicio, sino en todas las situaciones en las que te está ocurriendo eso. Porque, como digo, tú siempre tienes que tener en cuenta que hay como un norte al que llegar. Y el norte que llegar son la defensa de los intereses de tu cliente de la mejor manera posible. Y si se producen pequeñas batallas durante el juicio en el cual te desconcentras, etcétera, etcétera, tienes que reponerte instantáneamente. Eso, los buenos abogados no digo los buenos, todos somos buenos abogados, sino los abogados experimentados se reponen inmediatamente ante esas situaciones y no pierden los nervios. ¿Cuántas veces ha pasado que le ha dicho un juez a un letrado, señor letrado, vaya acabando? Y tenía todavía 5 minutos por hablar y cuando le ha dicho eso ha tardado 10 segundos en terminar. Bueno, pues, y con eso termino, señoría. Nos hemos visto influidos por el juez. Si nosotros queremos o entendemos que tenemos que transmitir algún alegato que nos falta, alguna argumentación que nos falta, terminémoslo. Es así. Entonces, si sufres esas situaciones, hay que trabajarlo. Tienes que leer sobre el autocontrol y poco a poco ir implementándolo en decisiones y situaciones que te pasan. Y como te digo, siempre tendremos la protección de los derechos del abogado en juicio, bien a través de la correspondiente protesta, del correspondiente recurso, y siempre, lo insisto mucho porque es muy importante, mantener la forma y el respeto. Los abogados no podemos caer en la tentación de igualarnos a quien nos está faltando el respeto en sala, porque esto no es el lejano oeste, esto es una sala de justicia y aquí existen instrumentos para ello. Espero haberte respondido a la pregunta.
Pilar Benito, y hay alguna pregunta también al respecto, es más casi un poco de opinión personal. Dice que qué garantías consideras garantías de seguridad que existen respecto a la grabación de datos o las pantallas en el caso de juicios online, ¿vale? Porque dice que, bueno, que quizá los medios a día de hoy todavía no son los adecuados y que es muy importante que la plataforma que habilite justicia pues asegure que todos los principios del proceso se cumplen. Totalmente, totalmente. La guía que ha salido ahora insiste mucho en estas cuestiones. Realmente la guía, si te fijas, no da la solución todavía, da unas recomendaciones, etcétera, pero en la misma pregunta lleva la respuesta. Es decir, todo lo que está diciendo con la pregunta tiene que cumplirse y debe cumplirse. Yo entiendo que estamos en un momento absolutamente complicado, que no sabemos lo que va a ocurrir, que no sabemos lo que va a pasar, pero que evidentemente puede que se produzcan al principio algún tipo de fallos que tendrán que irse corrigiendo, pero es obvio que hay que garantizar esos principios que tú nos has dicho y de ahí sería ideal que hubiera una unificación en todo el territorio, ¿no? Que ya estamos viendo de que distintas administraciones van teniendo un sistema diferente de comunicación y bueno, y eso pues puede producir problemas no solamente al letrado que está en una comunidad autónoma, sino al que está en otra y tiene que interactuar en un juicio en otra diferente, ¿no? En fin, tenemos que ir viéndolo, ¿eh? Es un tema muy importante, pero lo cierto y verdad que si miramos a otros países, hay países con otras culturas jurídicas quizás, pero que tienen muy avanzado el tema del tal. Yo tuve ocasión este verano de estar en Inglaterra y hubo varias ocasiones en las que hubo muchísimas comunicaciones en juicio a través de la videoconferencia y se realizaban con una absoluta solvencia, rapidez, naturalidad, etcétera. Y yo creo que tenemos mucho que aprender de otros países en los que ya lo tienen insertado. Eugenia dice que quiere saber cuál debería ser nuestra actitud frente a un testigo bastante hostil. ¿Qué indicaciones podrías darnos? Bueno, vamos a ver, generalmente cuando tú interrogas al testigo propuesto por la otra parte, el testigo de la otra parte generalmente se le hace el contrainterrogatorio. Y el contrainterrogatorio se caracteriza porque es el interrogatorio que hace a un testigo hostil. ¿Por qué? Porque ya por principio ese testigo sabe que tú lo que vas a intentar es desmontar su testimonio, atacar su testimonio y hacer prevalecer pues la versión de los hechos que mantiene tu parte. En consecuencia ya hay una hostilidad de partida. Y luego tenemos al testigo que además de tener esa hostilidad por principio, pues es más hostil todavía por sus características personales, etcétera, etcétera. Yo siempre recomiendo lo mismo, aproximación amistosa. Hay que hacer una aproximación amistosa con preguntas normales, preguntas que generen cierta confianza inicialmente, o tener respuestas que sí, que te diga que sí a algunas de las preguntas que hagas inicialmente, pero sin dejar de perder el norte de tu actuación y tus objetivos que tienes que tener durante el contrainterrogatorio. Si la hostilidad del testigo se caracteriza por falta de respeto, digo un tanto de lo mismo. Cuando hay una lucha entre el abogado y el testigo, siempre pierde el abogado. Siempre. Si el testigo es excesivamente hostil, digámoselo al juez y pidámosle al juez, si no ha intervenido ya, que tome las medidas adecuadas ante la hostilidad del testigo, el comportamiento, la falta de respeto del testigo. Pero nosotros nunca tenemos que enfrentarnos, porque es más, si el testigo está hostil y nosotros nos mantenemos completamente de una forma correcta, educada, respondiéndole a sus tonterías, pues con nuevas preguntas correctas, etcétera, etcétera, el que va a ir perdiendo credibilidad poco a poco es el propio testigo. Siempre. Aquí pierde el que pierde los papeles. Naturalmente no se puede aguantar a un testigo que nos falte el respeto clarísimamente. Para eso está el juez. Y el juez va a imponer con sus funciones de dirección, no te quepa la menor duda que va a corregir la situación. Pero te podría hablar de un montón de técnicas que hay para el contrainterrogatorio, para la consecución de los objetivos. Pero eso entraríamos ya fuera de lo que es el problema del comportamiento. Estaríamos ya en habilidades de tipo de preguntas que vayas a hacer, el objetivo que te has marcado, el ritmo, la entonación, etcétera, etcétera, que te permiten, ante un testigo hostil, pues poder acercarte a la consecución de tus objetivos. Manuel pregunta si las habilidades que tenemos, tanto para comunicación verbal como para comunicación no verbal, si consideras que se van a ver mermadas en algún caso en los juicios online. O sea, si digamos que el abogado pues puede estar más incómodo al estar en otro tipo de foro que en un juicio presencial. Sí, efectivamente, se van a perder.
De hecho, una de las grandes dudas que se están planteando, creo que hay alguna sentencia del Supremo del 2005 que habló sobre el tema, es el tema de la inmediación, del principio de inmediación, que eso ya es del juez. Es decir, que el juez tenga ese contacto, especialmente, aunque nosotros también, con las partes de forma directa para que pueda observarlo, ver su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal y sacar las conclusiones correspondientes sobre los testimonios. Pues lo mismo nos va a pasar a nosotros. Nosotros vamos a perder de alguna forma esa información, pero también vamos a perder capacidad de transmitir. ¿Por qué? Porque nos encontramos como me estás viendo tú aquí ahora. Sin embargo, si un juez te está viendo con todo tu físicamente entero, aunque estés sentado, es totalmente diferente. Los brazos, el cuerpo, las inclinaciones, todo va a cambiar, va a variar. Y por lo tanto, yo entiendo que sí, que se va a perder. Lo que pasa es que las habilidades que hemos hablado, las habilidades de competencia técnica, dominio del proceso, el autocontrol, la atención plena, la improvisación, eso lo vamos a tener que mantener, porque quizás a lo mejor va a haber una capacidad de reacción un poquito, quizás, no sé, un poco mayor, pero lo cierto y verdad es que las necesitamos y las vamos a necesitar. Pero, como tú dices, las de el comportamiento verbal, no verbal, comunicación verbal, no verbal, sí va a haber una cierta merma y ahí hay que tener mucho cuidado. Y eso es lo que hay que garantizar en estos juicios, que cuando se interroga a un testigo, cuando declara una parte, cuando se interroga a un perito, esa información nos llegue con absoluta corrección y nos permita realizar un interrogatorio con las condiciones adecuadas y con el caldo de cultivo adecuado para que la pregunta-respuesta pues tenga esa naturalidad que debe tener. No hay que olvidar que en un interrogatorio directo hacemos las preguntas más pausadas, más calmadas, a un ritmo más lento, y en un contrainterrogatorio tienen que ser preguntas rápidas, sin pausa, que no dejen prácticamente al testigo pensar. Eso veremos a ver cómo se afecta o no telemáticamente y con problemas de comunicaciones. Habrá que observarlo. Varias preguntas también sobre este tema y una de Víctor Ramón García que habla de técnicas para templar los nervios. Destaco también otra de otro compañero que se llama Roberto, dice que es abogado novel y que aunque no ha ido muchas veces a juicio, nota que cada vez va más nervioso y más todavía que el primer día. Que ¿de qué forma puede controlar eso antes de entrar a la sala? Bueno, eso nos estamos enfrentando ante el temor escénico, básicamente, ¿no? Que es una reacción físico-psíquica del organismo ante unos temores infundados, generalmente, de cara al futuro por una intervención, especialmente de hablar en público. Entonces, yo lo que quiero decir es que los abogados siempre estamos nerviosos antes de entrar en un juicio. Eso es lo primero. Lo que ocurre es que cuando se empieza, cuando vas al principio, es normal que tengas ese temor. Es normal. Eso es temor escénico y eso es una reacción química del organismo que se produce y que hasta cierto punto es favorable y es buena. Pero cuando se supera, que es lo que se llama el secuestro amigdalar, cuando hablo de la amígdala no me refiero a la amigdalitis, me refiero a una parte del cerebro. Cuando se produce esa influencia de la amígdala en nuestro comportamiento, pues entonces estamos perdidos. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Pues lo que tenemos que conseguir es que cuando tengamos ese temor escénico, emplear técnicas que nos ayuden antes de ir a juicio a estar, digamos, un poquito más tranquilos, incluso antes en la inmediatez del juicio. Así, por recordar, te diría preparación, preparación, preparación. Esa es la mejor medicina. Ser consciente de que vas a tener temor escénico cuando se acerque el juicio. Tener un objetivo muy claro en mente. Te pones nervioso, sí, pero mi objetivo es hacer esta defensa de una forma de lo más adecuada posible, con las máximas garantías para la defensa de mi cliente. Tú te largas tu propio rollo. Respiración, tener una respiración adecuada, una respiración, digamos, abdominal, hacer varias respiraciones abdominales antes del juicio, beber agua a pequeños sorbitos, etcétera, etcétera. Y luego hay diversas técnicas muy interesantes sobre el mismo. Yo últimamente, ayer tuve una clase en la universidad sobre este tema y precisamente recomendaba el tema de las posturas poderosas. Las posturas poderosas son unas posturas que tú realizas durante 2 minutos antes de cualquier juicio o de un examen o de una entrevista personal, etcétera, etcétera, y son posturas que transmiten poder. Pues bien, esas preguntas poderosas, perdón, esas posturas poderosas, lo que te hacen es que si tú estás 2 minutos practicándolas, te vas a encontrar que cuando entres en juicio vas a estar con una autoconfianza mucho mayor. ¿Por qué? Porque se ha demostrado científicamente que el físico, el cuerpo, influye en la mente, pero científicamente. Desde aquí os dejo que veáis el vídeo, os recomiendo que veáis el vídeo de AMY, A-M-Y-Q-D, C-U-D-D-E, en el que en 16 minutos o por ahí nos explica
en qué consiste este descubrimiento y nos da las pautas de las posturas poderosas. Yo os puedo decir que lo he empleado y lo hago y me gusta, me encanta porque es que es una realidad. Bueno, pues eso puede ayudarte mucho al tema del temor escénico. También te digo que cuando estás en juicio, el compañero que dice que va a juicio, pero que luego cuando va avanzando está más nervioso, eso aplica las técnicas, pero sobre todo llévalo bien preparado. Porque si tú llevas el juicio muy bien preparado y lo llevas muy bien estudiado, no te tienes que poner nervioso. Vas a estar siempre nervioso, pero a un punto de control, a un punto de control. Tú no pienses nunca, uy, qué tranquilo está ese abogado está de los nervios, pero los está controlando. Y esa es la diferencia. Entonces, no te preocupes que con ser Nobel lleva esa carga, lleva esa mochila. Y también una última recomendación, ve a ver muchos juicios, muchos juicios. Vas al juzgado de primera instancia, al juez del número 4, pues te vas a ver al juez del número 4 y te ves 7, 8, no el mismo día, sino en distintos días. Cuando vayas a juicio ya te las has encontrado allí. También te recomiendo una técnica que se llama visualización. Te metes en internet, la buscas y verás la cantidad de cosas que hay escritas al respecto. ¿Vale? La siguiente pregunta es de Nuria Úbeda. Dice, ¿de qué forma podrías aconsejar, pues eso, alguna herramienta o de qué forma se podría practicar la litigación online? ¿O cómo verías que fuera una buena forma para entrenar la litigación online? Bueno, yo creo que una de las mejores formas sería lo que decíamos antes, aprovechar los sistemas que hay ahora mismo de videoconferencia, no voy a decir las marcas, pero hay varios por todos conocidos, aprovecharlas y igual que tú cuando, por ejemplo, te vas a preparar un alegato, te pones delante de un espejo a hablar, todos lo hemos hecho, ¿no? Pues o te pones a hablarle al pobrecito de tu familia que te caiga encima y le leas el alegato, le cuentes el alegato, pues grabarte a ti mismo y observarte y hacer un plan. ¿Tienes una audiencia previa? Pues plantea la audiencia previa. ¿Tienes un juicio? Plantea el juicio y observarte. Una vez que lo has grabado, te ves. Te va a costar trabajo porque cuesta siempre mucho trabajo verse a uno mismo. Pero una vez que has terminado, te observas y vas viendo los fallos, vas viendo las muletillas, vas viendo el nerviosismo, el uso de las manos, etcétera, etcétera. Eso es fundamental para ir creciendo. Por lo tanto, y luego, compañeros que tengan un juicio, pues se lo dices, oye, mira, cuando tengáis un juicio de esto, por favor avisarme, porque ya sabéis que los abogados lo haremos desde el despacho. Que recomiendo que los despachos medianos y grandes, por supuesto, pues establezcamos un hábitat específico para este tipo de juicios, que tenga todos esos elementos que hemos comentado anteriormente, porque esa sala de vistas dentro del despacho, que puede ser una sala de juntas, etcétera, etcétera, nos va a ayudar mucho a poder trabajar más a gusto y más tranquilo, ¿no? Entonces, yo creo que eso podrían ser unos primeros pasos para la litigación online, el grabarnos y observarnos. Pregunta de María Gracia Ballarín. Dice cómo podríamos evitar que el contrario pues se levante a recoger documentos u otras cuestiones que podrían afectar durante ese juicio telemático, ¿no? Dice que en base a qué norma, entiendo que no existiría ninguna norma concreta, pero ¿cómo se podría indicar al juez nuestra discrepancia al respecto? Pues sencillamente diciéndolo. Es decir, que si tú, por ejemplo, estás en juicio y ves que hay una actitud que se sale de las normas escritas o no escritas al respecto, tienes que protestar. Señoría, el compañero se ha levantado del asiento, solicito que no se vuelva a repetir esta situación porque estamos tal y cual. Y se acabó. Lo dice, hace constar tu protesta. Igual que harías en juicio. Vamos a imaginarnos que estamos en un juicio. Y ahora el compañero coge y se levanta, lo que decía antes, no podemos recoger papeles, los papeles los tenemos que tener ya en la mesa. Entonces, ay, que se me ha olvidado una cosa, señorías, me voy. Además, es medio de un juicio, cuando tienes que hacer un interrogatorio. Es decir, eso hay que denunciarlo y eso es una irregularidad. Ahora, si tú no lo denuncias y el juez no dice nada, aquí no ha pasado nada, aunque esté grabado. Porque en la audiencia te van a decir, sí, sí, efectivamente, hemos comprobado esto, pero aquí nadie ha protestado y por lo tanto el juicio se ha desarrollado sin ningún problema. Por lo tanto hay que protestar y hacerlo constar. Yo creo que el formato protesta es el mejor. Sería, cuando venga el compañero lo voy a reproducir, pero quería hacer constar que no me parece correcto que durante el juicio se ausente el compañero durante el tiempo que sea porque hay que estar presente durante todo el momento del juicio. Viene el compañero, se reproduce y ya está. Bueno, ya está, ya veremos luego lo que pasa, pero bueno. Pregunta Covadonga, dice, ¿cómo debemos reaccionar frente a una falta de respeto o exceso de autoridad en un juicio? Bueno, es lo que hemos comentado antes, ¿no? A otra pregunta. En ese caso, manteniendo siempre la compostura, no perder la compostura.
y empleando los medios que nos establecen o nos dan las leyes para proteger nuestra situación. Si se nos está faltando el respeto abiertamente, advertírselo al juez. Y si el juez continúa con esa situación, excepcional, lógicamente, pues entonces hacer constar la correspondiente protesta. No olvidemos que ya prácticamente todas las audiencias se están grabando, los juicios se están grabando y por lo tanto va a quedar constancia de la situación. Entonces, si consideramos que hay una falta de respeto, pues se hace constar. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es no tener la piel muy fina de que a lo mejor no es una falta de respeto, es un tono un poco desabrido, que bueno, tenemos que aguantarnos. Pero si efectivamente entramos en un campo que es así, pues se hace constar. Si la cosa se complica, pues lo que hacemos es que declaramos que pedimos el amparo correspondiente colegial y nada más terminar el juicio, nos vamos a secretaría, hacemos constar nuestra comunicación y luego ya y comunicamos al colegio de abogados lo que ha ocurrido y ya se tomarán cartas en el asunto. Pero estamos hablando de situaciones muy, muy graves. Pero ante actitudes hostiles como la que decía el compañero anterior, etcétera, etcétera, hay que intentar mantener la calma porque ya sabemos que los jueces son seres humanos, son personas y hay de todo tipo. Hay personas que son más corteses, otros menos descorteses, igual que los abogados, un tanto de lo mismo. Y la única diferencia es que ellos son los que dirigen el acto. Y a quien dirige el acto se le exigen una serie de comportamientos también adecuados, ¿no? Por lo tanto, es una situación muy complicada, muy difícil, pero siempre no perder la dignidad, no perder el respeto, el derecho del cliente y utilizar los medios que legalmente disponemos para protegerlo. Pregunta de Néstor Raúl Gutiérrez. Dice que cuando se presenten problemas técnicos de conexión de alguna de las partes en un juicio virtual, que cómo se va a gestionar el tema de la flexibilidad, ¿no? Que no haya ningún tipo de perjuicio para las partes, que no les perjudique durante el desarrollo del juicio. Claro, yo creo que ha ocurrido ya y está ocurriendo que se han iniciado algunos juicios, eso me comentaban el otro día aquí en Sevilla, no sé si en la capital o en algunas de los pueblos limítrofes, que se han suspendido algunos juicios por problemas técnicos nada más empezar. Entonces, claro, ahí lo que habrá que estar es muy pendiente de lo que ocurre y el propio juez será el que decidirá, oye, mira, no podemos continuar, esto es imposible, o nosotros mismos cuando se haya producido una situación técnica en la que hemos perdido algún tipo de información o alguna situación irregular, pues seríamos los que tendríamos que alegar pues la terminación del juicio o la declaración de nulidad del juicio como consecuencia de lo que está ocurriendo, a pesar de que se sigue continuando el juicio, ¿no? Es decir, hacer nuestra protesta, hacerla consignar y emplear luego los recursos correspondientes en el caso de que entendamos que se haya producido una situación de indefensión. Pero aquí entra también un poco el juego de las recomendaciones de las que hablábamos antes. Es decir, aquí hay que decir, señoría, entiendo que ante la situación actual quizás lo más recomendable sería suspender o tratarlo, comenzar dentro de un rato nuevamente, etcétera. A ver, que por lo menos en estas primeras vistas, ¿no? A ver si podemos alcanzar acuerdos a la vista de las dificultades técnicas que se puedan producir. Pregunta José Ángel Rodríguez. Dice, siendo valientes, ¿crees que estamos preparados para realizar en sala un informe en una vista penal de pie y no sentado previa venia de su señoría? Bueno, vamos a ver. Realmente no estamos preparados porque nuestra cultura es una cultura de estar sentado, que por cierto, se leí hace poco que en el fondo el hecho de estar sentado es un privilegio, con lo cual podríamos estar dentro de lo que son los estrados nuestros, en teoría podríamos estar de pie. Pero bueno, eso ya habría que tirar de historia y tal, pero sí es verdad que fue un privilegio que se ganó hace 100 y pico de años. Eh, claro, a mí me encantaría que pudiéramos hacer los alegatos de pie, porque la capacidad de transmisión, y especialmente ante los jurados, la capacidad de transmisión, de comunicación es muchísimo mayor con el empleo entero del cuerpo. Eso es clave y a mí eso es lo que me gusta, por ejemplo, de los anglosajones y de los estadounidenses. Aunque, ojo, luego te decepcionas porque en muchos casos en Inglaterra, por ejemplo, están quietos, es decir, en Inglaterra no están paseando y en Estados Unidos no en todos los estados pasean delante del juez. Ahí hay un atril y de ahí no te mueves también, ¿no? Pero sí es verdad que el cuerpo, la comunicación da muchas más probabilidades, pero yo creo que no estamos preparados. No, porque lo que nos están enseñando es, lo que estamos aprendiendo es comunicación en base al tipo de comunicación forense en la que estamos. La otra comunicación ya es la comunicación que hace pues un comunicador, un político, una persona que da charlas, que se comunica, que tiene que estar de pie, etcétera. Eso sí, ahí sí se van aprendiendo cuestiones que nos ayudan, pero la generalidad de los abogados no está preparada todavía para este tema. Sería un gran avance, a mí me gustaría.
hay varias preguntas sobre este tema. Destaco una de Cristina de la Cruz. Dice si puedes dar algunos consejos o recordar algunos consejos para plantear el interrogatorio online cuando estás perdiendo la inmediatez y la espontaneidad en ese momento. Muy complicado porque lo que tienes que hacer, entiendo yo, es tratar de mantener el contacto visual siempre, más que nunca en este caso, porque estás hablándole al testigo y lo estás mirando directamente a los ojos, por lo tanto es muy importante, pero es que luego tienes una dificultad, que tienes que combinar esa mirada con el análisis del rostro y de los gestos que está poniendo el testigo mientras le estás preguntando. Claro, como no puedes estar 2 veces en el mismo sitio, pues cuando hagas la pregunta y te dirijas a él, tienes que estar mirando aquí e inmediatamente tienes que buscar su imagen para ver la reacción que tiene, cómo responde, para volver nuevamente. Esa técnica yo creo que tenemos que dominarla. Y luego, la articulación es muy importante, porque en el online es posible que el testigo te gane tiempo preguntándote, asesorado por su abogado probablemente, es que no me he enterado, ¿me lo puede usted repetir? Y perder ese control que estás teniendo tú del testigo. Por lo tanto, mirada fija, examen del testigo en pantalla, y luego una vocalización, una entonación correcta y muy clara y muy directa. Yo creo que serían los primeros pasos. Y también él te va a estar mirando a ti, con lo cual aprovecha los recursos. Yo soy de la opinión de que la pantalla, más que a lo mejor tener un primer plano, lo ideal sería tener un plano que te coja, digamos, las manos, los brazos, que te coja la mayor parte posible del cuerpo, o sea, la mitad del cuerpo, quizás un poco más de como yo estoy ahora mismo, para que te vean plenamente el testigo y tengas tú más capacidad de transmisión de las emociones que tú quieres utilizar con ese testigo. Se me ocurren algunas más, pero bueno, en principio yo creo que esas serían las más importantes. Habrá que ir viendo las experiencias también. Preguntan varios compañeros sobre el post que has comentado que habías escrito sobre atención plena, que dónde lo pueden encontrar. Bueno, yo creo que pueden componer en mi blog, en el blog mío de Óscar León, lo tenéis, pero podéis poner Óscar Fernández León en atención plena, mindfulness en juicio y os va a salir. ¿eh? Yo creo que será, si no lo buscaría ahora, pero no me atrevo, no vaya a ser que salgamos, que vaya a salir de la pantalla, los problemas técnicos. Pero que lo podéis encontrar perfectamente poniéndolo en redes. Atención plena, Óscar Fernández León y tiene que salir. También hay uno escrito sobre temor escénico, lo digo para aquellos que tenían ese problema, también todo lo que he comentado aquí está expresamente dedicado en algún que otro post. Alexis García, que formula su pregunta desde Ecuador, dice ¿cuál sería la mejor forma para preparar un interrogatorio a un testigo de último momento que ha solicitado a la otra parte? Bueno, nosotros aquí en España, desde luego, esa situación no la tenemos. El testigo sorpresa generalmente no es difícil. Se puede producir en determinados juicios en los que los testigos se plantean en ese momento, pero desarrollándose la vista y al final ha aparecido un testigo, no se ocurre. Pues mira, hoy hemos hablado de la improvisación, ¿no? Bueno, ¿y qué significa la improvisación? La improvisación es reaccionar ante una cosa que tú no te estás esperando, ¿vale? Con los medios que tengas. Si tú tienes un conocimiento del proceso jurídico importante, un conocimiento del derecho procesal y un conocimiento del caso bien preparado y bien realizado, te vas a encontrar ante una improvisación y vas a tener que aplicar esos conocimientos. Por lo tanto, la regla de oro ahí es no dejarte llevar por la intuición, que también es importante, sino dejarte llevar por esa capacidad de improvisar, porque te lo tienes muy bien preparado. Por eso es tan importante prepararse bien el juicio, para evitar todo tipo de sorpresas que se hayan producido. Si ese testigo no lo tenías previsto, era prácticamente imposible que saliera, pues si el proceso te permite la opción o la posibilidad de alguna forma eh, retrasar esa declaración, pedir algún tipo de receso, tienes que aprovecharlo al máximo. Desconozco en ese punto la ley de Ecuador y aprovecho para mandaros un mensaje a todos los compañeros de Ecuador que estéis por aquí, con los que me une pues mucha amistad también. Varias preguntas al respecto. También tenemos a asistentes que están en México, en Colombia, y bueno, en este caso la pregunta la formula Federico Martínez Carrasco. Dice si realmente crees que los juicios telemáticos han venido para quedarse, si crees que es algo momentáneo
o si, bueno, pues en algún caso pues se va a poder continuar con ello. Bueno, lo primero saludo a los compañeros de Ecuador y de Colombia también, en lo que también tengo allí, también tengo amigos por allí. Bueno, deciros que yo creo que sí, yo creo que sí. Y sinceramente, me gustaría que se quedaran. Vamos a echar de menos los juicios reales, los juicios en los que hemos vivido, se seguirán produciendo muchos, pero en determinados casos en concreto, en los que no haya, digamos, testigos o los que haya muy pocos, aquellos temas contenciosos, aquellos temas, bueno, de cualquier jurisdicción, siempre y cuando sea un aspecto estrictamente jurídico, audiencias previas, los juicios o la videoconferencia va a ser fundamental y además va a ser uno de los instrumentos de agilización de la justicia. Oye, ojalá, gracias a la implementación de los juicios telemáticos, ojalá le demos una solución a los problemas que tenemos. Claro, el problema no son los vídeos, el problema son los recursos. Ese es el problema, que tengamos recursos. Se ha dicho en la mesa anterior. El problema es que no tenemos los recursos económicos suficientes para tener una justicia moderna y que funcione. Pero ciertamente si los tuviéramos, los juicios han venido para quedarse. Y yo estoy convencido de que aunque en España se han establecido especialmente para el periodo de pandemia más los 3 meses correspondientes, a mí me parece de que, y sería recomendable, de que se aprovechara la sinergia creada para seguir adelante. ¿Que vamos a sufrir un montón? Por supuesto que vamos a sufrir, que vamos a tener problemas, muchos problemas, igual que tuvimos con LESNET, pero puede ser un avance. Ahora, que se van a perder algunas de las garantías, no garantías, pero se va de alguna forma a perder un poquito esa inmediación, esa capacidad de examinar al testigo, al perito, a la parte, de tener esa atención plena, continua de todo lo que está ocurriendo y viendo en el juicio, eso inevitablemente se va a perder. Pero es la evolución, tenemos que adaptarnos. La abogacía es una profesión, y la justicia en general debería de serlo, es una profesión que tiene que avanzar con la sociedad y por lo tanto nos encontramos con un colapso judicial absoluto y si esto viene a ayudar al crecimiento, mucho mejor. Otra cosa es que tengamos dudas a la vista de los problemas que tenemos de recursos en la Administración de Justicia. Pero si todo funcionara bien, yo personalmente estoy de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Óscar. Ya es la última pregunta y nada, me uno a todas las felicitaciones que están trasladando los compañeros que han asistido. Pues nada, muchísimas gracias y nada, pues como digo, un placer haber estado con vosotros y muchísimas gracias por habérmelo permitido. Así es, Óscar, el feedback que estamos recibiendo es fenomenal. A los asistentes que todavía quedáis más de 300, nada, gracias por estar aquí con nosotros. El taller lo hemos grabado, estamos grabando en vídeo y lo subimos a YouTube pronto, ya lo veréis. Y recordad que a las 7 tenéis otro evento muy chulo sobre cómo está afectando la tecnología a las personas y a los procesos en el sector legal, impartido por un PokerAx pues a la altura de Óscar. Es lo mejor que se les puede decir. Que son Sara Molina, Laura Fokker, Bárbara Román y Guillermo Navarro desde Argentina. Gracias a todos y hasta otra ocasión.